Comunícate con Hora de Cierre al 6900 y contanos lo que pensás. Sí, tremendo. 40 minutos pasan de las 7 de la tarde. Ya está con nosotros en estudios Axel Kaiser, abogado, doctor en filosofía, que también es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso y ha escrito varios libros. La fatal ignorancia, la anorexia cultural de la derecha fue el primero ya hace unos años, y en los últimos La tiranía de la igualdad y el engaño populista, este último con Gloria Álvarez, y que alguna vez ha hecho que lo etiqueten fácilmente. Veo que en este mundo de hoy la tentación de la etiqueta, sobre todo mediática, es inmediata, ¿no? ¿Dónde lo ubico a este? En un aspecto que a mí me gusta decir también es cada vez más entreverado para ubicar a la gente. En función de dónde lo etiquetes es la validez que tiene el discurso. ¿Cómo lo vas a escuchar? Cuando en realidad deberíamos escuchar... Y después sacar cada uno sus conclusiones. Sí, pero bueno, Axel, gracias por visitarnos. En el final de una ronda larga que estás haciendo por Montevideo desde el martes hasta hoy, ¿no? Te vas mañana. Ha sido muy intensa, muy entretenida, y la verdad es que me alegró mucho porque es la primera vez que vengo a Uruguay y tenía muchas ganas de conocer el país, así que estoy muy contento. Y te volvés para Chile, mañana descargate de la mala vibra de los uruguayos para la final con Alemania, porque habrás notado que hay unos cuantos que no tienen mucha ganas de que ganen, no sé por qué. Sí. Pero rivalidad futbolística. La rivalidad futbolística siempre es bienvenida. Así que vamos a estar el domingo. Es más lindo así el fútbol. Así es. Y como dice esa publicidad que ha hecho calentar a tantos uruguayos, estos chilenos juegan sin miedo. Y eso no se puede discutir después de lo que han conseguido. Son valientes de esta generación, así que... Bueno, Axel, te trae por acá un poco contar esta parte de un discurso liberal renovador que ha empezado a surgir en el mundo, que algunos rápidamente quieren etiquetar como de ultraderecha, pero como cuando se cruzan esos temas que por lo menos en Uruguay están muy asociados con la izquierda, desde la despenalización de algunas drogas a el aborto o el matrimonio igualitario, y que en realidad en otras partes del mundo muchos podrían vincular entre comillas también a la derecha. Se vuelve más complicado etiquetar. ¿Cómo te llevas vos con esas etiquetas? ¿Te preocupan? ¿Te parecen que quedaron anticuadas? Porque en Uruguay somos muy todavía de eso. Yo creo que están anticuadas. La verdad es que la gente utiliza esas etiquetas para poder ordenar en su propia mente lo que ve hacia afuera. Entonces tiene estas etiquetas o cajones, nosotros decimos en Chile, donde, a ver, ya tengo estos cajones establecidos en mi mente, y como me cuesta tanto pensar fuera de los cajones que yo ya conozco, entonces en algún lado tengo que meterlo. Entonces toman a alguien que habla de libertad económica y lo meten a la derecha inmediatamente. Claro. Pero si al mismo tiempo habla de libertades valóricas, lo que decías tú, aborto, todas esas cosas, entonces ya empiezan a complicarse. Se meten en el lío. Por eso a mí les cuesta etiquetarme, porque yo siempre he dicho que la libertad es una y es integral y es válida en todas las áreas, desde si vas a, en definitiva, decidir abortar o no, hasta obviamente decidir emprender, hacer un negocio que te vaya bien y quedarte con la mayor parte de lo que fuiste capaz de producir. Entonces es un liberalismo, yo te diría, más integral, pero es un liberalismo que también es consciente de las necesidades que la sociedad o la realidad misma a veces impone. ¿Pero el liberalismo tiene signo político? Yo creo que no. Yo creo que siempre digo que está a la izquierda, a la derecha, y el liberalismo está al frente, digamos. O sea, tú puedes tener cancilleres o presidentes de centro-izquierda bastante liberales, como Gerhard Schröder en Alemania, el canciller alemán socialdemócrata que hizo todas las reformas que redujeron el Estado benefactor en Alemania. Y uno tiene también presidentes como Ricardo Lagos en Chile, que uno podría decir es más bien liberal comparado con la izquierda tradicional chilena, y que él validó el sistema económico, y de hecho una gran crítica que le hace la izquierda más dura es que él lo acusan de neoliberal en realidad. Entonces, pero todo el mundo sabe que es un hombre de centro-izquierda. Entonces yo creo que las buenas ideas, las que funcionan, no tienen un sector político determinado. Entonces me parece que hay que sacarnos esos anteojos con los que vemos todo y vincularnos a grupos políticos y ser incondicionales a grupos políticos. Bueno, de hecho hoy hay un sector de la izquierda, la más radical,
acusa de neoliberal al gobierno de Tabaré Vázquez. Por supuesto, porque ellos nunca tienen suficiente socialismo, digamos, suficiente impuesto, suficiente intervencionismo estatal, suficiente todo esto. ¿Y qué es el gobierno de Tabaré Vázquez, por lo que conoces? Yo creo que es una socialdemocracia, la verdad. Yo creo que es una socialdemocracia que creo que está cometiendo algunos errores en el sentido de que Uruguay tiene problemas de competitividad importantes. Si uno lo ve en el World Economic Forum, Uruguay está en el puesto 73 en competitividad global, eso es muy malo. Después, si uno mira la cantidad de empleados públicos estatales, digamos, que tiene Uruguay, son mucho más que lo que tienen muchos países latinoamericanos. No es una socialdemocracia que permanentemente está haciendo concesiones más hacia la izquierda por lo que cada vez más la sociedad política de gobierno, claro, donde hay gente socialdemócrata de centro izquierda, como se ha definido el propio presidente, y más radicales. Pero hay gente, claro, que se ubicaría en esos cajones, que tampoco caigamos demasiado nosotros en eso. Pero o sea, no le haría mal a, por ejemplo, al presidente Vázquez mirar el ejemplo de Macron en Francia, que fue militante del Partido Socialista, Macron, y lo que está haciendo ahora es proponer reformar el Estado benefactor, flexibilizar los mercados del trabajo, problema también urgente en Uruguay, reducir impuestos y todo eso, porque el Estado ya no le da. Vos decías algo que me parece importante recién, que tiene que ver con cómo se conforman los gobiernos, y ahí uno imagina que tal vez el mundo esté yendo hacia una política distinta, una política donde las buenas ideas vayan más allá de los signos y donde ya no haya un partido que representa un proyecto de país y es solo ese partido y sin el resto de la sociedad, y si no ir más a gobiernos como el que tiene que integrar Macron, o lo que pasa en muchos países europeos, donde de repente hay un presidente o un primer ministro de una minoría mayoritaria liberal asociado a un partido socialdemócrata y con otro partido de centro, pero de centro derecha, pónganle, ¿no? Lo que sería, Jaime, en Uruguay un esquema Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente. Imagínense, en las próximas elecciones y tras las elecciones teniendo que acordar para gobernar. ¿El mundo va hacia una política más así? ¿O los modelos que se imponen dividiendo en mitad y mitad todavía tienen mucho peso? A Macron le costó hacerse ese lugar en el medio, ¿no? Bueno, Macron finalmente forma su propio partido y termina ganando con una cosa novedosa, además un tipo muy joven y todo eso. Pero si uno va a Inglaterra o va a Estados Unidos, por ejemplo, son países que sí, claramente está la división polarizada, tal vez más que nunca. Sí, claro. Y en otros países se ve algo similar. De hecho, los partidos tradicionales en muchos casos también están empezando a ceder terreno a partidos nuevos que han surgido. Bueno, eso te iba a preguntar, porque, por ejemplo, tenés el caso de cuál es la opción que tiene un nuevo político chileno. Tiene dos mitades. Bueno, hoy han surgido grupos aparte. Fíjense, en Chile se está redibujando todo el escenario político. Normalmente estaba la Concertación, los partidos centro-izquierda, la Alianza por Chile, la centro-derecha, y por fuera había grupitos, incluyendo el Partido Comunista, que nunca había estado en una coalición de gobierno hasta ahora. Pero lo que está ocurriendo en este minuto en el país es que está surgiendo un tercio de centro liberal, tipo Macron, de esa línea más o menos, que donde está el ex ministro de Bachelet, Andrés Velasco, el que fue ministro de Hacienda, y Felipe Cast, que fundó un movimiento que él viene de la derecha, que se llama Evópoli, Evolución Política, y que son liberales, en realidad, un poco socialdemócratas, pero bastante liberales también en lo económico, y ellos están generando una fuerza que está trayendo mucha gente nueva. Y son caras nuevas, o sea, Velasco dentro de todo es cara nueva y Cast más aún, es un tipo joven. Y rompen el escenario polarizador, ¿no? Y rompen... que parece ser el gran desafío. Lo que pasa es que el otro ejemplo que iba a poner era el de España. Claro. Donde había dos partidos tradicionales, el PP y el PSOE. Y ahora aparece Podemos. Podemos y Ciudadanos. Bueno, en Chile aparece el Frente Amplio también, por la extrema izquierda. Cierto. O sea, el Frente Amplio está apareciendo y le está costando mucha votación a lo que es por la izquierda. Por la izquierda. Lo que acá ha pasado no mucho, pero con Unidad Popular y el Frente le sacó un legislador. Exacto. Que hoy valdría la mayoría parlamentaria. Exacto. O sea, claro, que entonces... no. Bueno, al final los que estamos en la opinión pública y todo eso tenemos que tratar de defender ideas sensatas y razonables, ¿verdad? Y ver los límites de lo posible también. Por eso siempre digo, bueno, es fácil prometerle cosas gratis a todo el mundo, pero en algún minuto hay que pagarlas, el endeudamiento. Lo que pasa es que se vuelve difícil pensar cómo hacer que la sociedad camine si vos vas a vivir
5, 10, 15 años con un gobierno que deja contenta al 51% de la población y no al 49%, y después esa mayoría cambia por poco ahí en el medio, y entonces vas a 5 o 10 años donde se desanda lo hecho para dejar contento a la otra mitad de la población, y tratar de romper un poco con esa dicotomía. Creo que es uno de los grandes desafíos del siglo XXI para la política mundial. Yo creo que eso es lo que define a los países maduros y desarrollados, y de hecho uno de los problemas que hay hoy en algunos países como, qué sé yo, Estados Unidos y otros, es que se ven posiciones un poco más rupturistas que las que existían. O sea, la gracia de los países estables es que no cambia mucho la realidad del país, gobierne uno o gobierne el otro, que hay consensos ya establecidos en la clase política de fundamentos, no de al margen se puede discutir muchas cosas, pero de pilares esenciales que tienen que estar ahí. Por ejemplo, la economía de mercado, un Estado que eventualmente es subsidiario y ayuda a los que lo necesitan, esas cosas. Ok, pero cuando aparecen grupos que dicen, no, esto hay que acabarlo por completo, y la reforma profunda, y este modelo es un desastre, como pasó con el gobierno de la presidenta Bachelet hoy día en Chile, entonces tú tienes que se desestabiliza el país y tienes a la gente llevándose sus inversiones a otro lado, que es lo que nos está pasando con... Sin embargo, para a nosotros se ha puesto en muchos aspectos a Chile como ejemplo. Es que yo creo que... Les hablaba del milagro Chile. Es que Chile es un ejemplo, y es un milagro no es un milagro en el sentido estricto de la palabra, porque cuando... No, los milagros es lo que han hecho con el fútbol, eso sí que... Ese es el milagro. Cuando tú aplicas políticas económicas y políticas públicas inteligentes, vas a tener un país como Chile, que creció durante décadas un 5, 6, 7%, la pobreza cayó del 50 al 7%, el índice de desarrollo humano chileno es el mejor de América Latina, tienes, digamos, crecientes niveles de igualdad, además, que eso es algo bien interesante, de más movilidad social, nunca hemos tenido más movilidad social. Tenemos, por ejemplo, un 80% de alumnos que se terminan la secundaria versus un 36% en Uruguay. Nosotros estamos a nivel de países desarrollados en eso. Tenemos un sector terciario que tiene una cobertura de educación universitaria parecido al de países desarrollados. Entonces, el país ha avanzado muy bien en muchos aspectos, se puede imitar. ¿Pero por qué? Porque Chile tomó algunas recetas que fueron básicas, o sea, no tener inflación alta, no gastar más de lo que le entra al gobierno, y estos gobiernos de centroizquierda también, ¿no? Sí. Regla fiscal, exactamente, apertura comercial, 0 aranceles para las importaciones del resto del mundo, o casi 0, tener derecho... Decenas de tratados de libre comercio. Ajá, decenas o centenas, yo ya no sé cuántos tenemos, pero uno de los países más integrados del mundo. Tenemos derecho de propiedad muy protegido en la Constitución y en ciertas normativas. Se privatizaron muchas empresas que eran del Estado porque eran un desastre, y esto ocurrió también en los gobiernos de centroizquierda. Entonces, eso... Bueno, que le ha costado mucha crítica justamente dentro de la izquierda. Ahora, porque lo que ha ocurrido en Chile es que la izquierda más dura ha terminado por imponer su diagnóstico y su relato, del cual está muy convencida, haciendo acomplejarse a los mismos gobiernos de centroizquierda anteriores que lograron reducir la pobreza de manera fenomenal y aumentar los ingresos de los hogares de los chilenos, incluso disminuir la desigualdad con un sistema económico de mercado que ellos administraron, obviamente con un componente social. Pero la izquierda radical ha logrado imponer la agenda, y lamentablemente ellos no han tenido el coraje de defender su legado. Y hoy día sí se están empezando a preocupar y a quejar, después de lo que le pasó, por ejemplo, a Ricardo Lagos, que lo defenestraron a cambio de un populista en el Partido Socialista. Se están empezando a asustar, porque hasta qué punto nos van a llevar, ¿verdad?, en los límites de lo posible, la izquierda más dura en Chile, con nueva constitución y todo eso, podrían terminar arruinando todo lo que se construyó en los últimos 30 años. Esa es la realidad. Entonces, estamos muy preocupados, todos, incluyendo la centroizquierda. Ahí, cuando mencionás las cifras, uno vio, ahora ha cambiado un poco por los últimos años, pero que durante una década prácticamente de crecimiento de la región, en casi todos los países de América del Sur, algunos más, algunos menos, y sobre todo cuando el escenario cambió, para algunos la cosa siguió marchando bastante bien, como para Chile, y para otros, o para Uruguay, y para otros se complicó bastante más. Pero lo cierto es que hubo unas mejoras impresionantes en números de pobreza, indigencia, etcétera y demás. ¿Cuánto tuvo que ver con la distribución que se hizo de esos gobiernos, y cuánto tuvo que ver en realidad con el crecimiento económico del que disfrutaron esos gobiernos? Sí, mira, los estudios en Chile y en realidad yo diría la ciencia económica hoy día está totalmente de acuerdo de que la pobreza se reduce por el crecimiento económico, y eso parece obvio, es como crear riqueza elimina la pobreza, es obvio. En el caso de Chile, según el estudio, pero más o menos todos sostienen que
más de un 60-70% de la reducción de la pobreza fue por el crecimiento económico, única y exclusivamente, y el resto por políticas públicas y gasto social, que se financió gracias a los impuestos que produjo el crecimiento económico, porque la gente se olvida que el gasto social lo financian los privados a través de los impuestos que pagan, y mientras les va bien, pueden pagar más impuestos. Cuando les empieza a ir mal, el Estado recoge menos impuestos. Y por eso mismo, no hay que destruir la base productiva con impuestos demasiado elevados, que es lo que le pasó a la presidenta de Chile, que hizo una reforma tributaria que le subió mucho el impuesto a las empresas, creó mucho nuevo impuesto, y hoy la recaudación del gobierno bajó. Entonces, porque interesante. es evidente que baja. Y hay otros casos en la historia económica mundial que se muestra lo mismo. Entonces, ¿es posible prever que si aumentar los impuestos puede bajar? Sí, de hecho en Chile se predijo. Yo fui uno de los que lo predije. Yo no hice el estudio técnico, pero era obvio. Pero hubo otros que lo hicieron de manera más técnica. Y efectivamente se cumplió la profecía no nuestra, era una predicción bastante razonable, porque era un impuestazo, digamos, a la inversión tremendo. Y eso espantó a mucha gente y se llevó la plata para afuera. Y si tú tienes plata que no se está metiendo en tu país, se está yendo para afuera, obviamente creas menos empleo, menos crecimiento económico. Sí. Como consecuencia, el Estado recauda menos. Una economía que funciona muy bien, crece harto, el Estado recauda más. Lo que está pasando en Uruguay, la economía creciendo harto por las materias primas, y el Estado le sobraba la plata, entre comillas, sí. ¿No? Hoy están viendo de dónde sacan. Nos falta esa que sobró. Quieren poner platas puestos a Spotify. Que no sobraba en realidad. Claro, no sobraba, claro. Ahí nos metemos en un tema interesante a discutir, o por lo menos cuando uno plantea en esos términos cómo el crecimiento de la riqueza genera y ha generado no solo en los países en particular, sino en el mundo, disminución de la pobreza, disminución del hambre, etcétera. La respuesta de la izquierda a veces es: sí, pero la riqueza se sigue concentrando cada vez en menos. Pero que muestren la evidencia, porque la verdad es que si uno examina la evidencia disponible, lo que va a ver es que nunca ha existido más, por ejemplo, capital humano, que es un indicador que no se toma, distribuido en las grandes clases medias del mundo. Ese es un tema muy importante. En todas estas ecuaciones hay que considerar el capital humano, o sea, el que ingeniero, médico, todo eso, tiene un retorno sobre su inversión de capital humano que es muy, muy importante. O sea, no vale solo contar con el tipo que tiene el peso de los activos financieros. Por otro lado, el mismo Piketty en su libro famoso lo que muestra es que la desigualdad antes de la Primera Guerra Mundial en materia de concentración era muy parecida en muchos países que hoy. Entonces, si su tesis hubiera sido cierta, hoy día tendría que ser mucho peor. Pero además hay otro factor que es muy relevante: la desigualdad en materias de, por ejemplo, mortalidad infantil, expectativas de vida, acceso a bienes de consumo, etcétera, etcétera. Esa, entre los quintiles más ricos y los más pobres, ha disminuido de manera sideral. O sea, si uno va a la Inglaterra de principios del siglo XX y ve la Inglaterra de hoy, la diferencia de expectativas de vida entre los más ricos y los más pobres se ha reducido, la brecha, de una manera impresionante. Y eso es un indicador mucho más importante de igualdad y de progreso que decir simplemente si uno tiene más dinero que el otro, porque finalmente lo que importa es cómo estás viviendo, ¿no? Si tu calidad de vida, si te da para tener una salud, si te da para tener una casa, si te da para eso, y no si el otro tipo tiene un Ferrari y tú tienes simplemente un Toyota. O sea, eso no es lo más relevante. Es lo perverso del discurso que olvida la libertad, yo te diría que hasta olvida la fraternidad y se queda solo con la igualdad como eje, ¿no? Y es un discurso que es muy perverso en cierto sentido, porque estimula una cosa que es el resentimiento, por otro lado, ¿no? Que la gente dice: mira, aquí hay unos que le está yendo muy bien. ¿Cuál es el problema? Preocupémonos de los que le está yendo mal, alegrémonos que hay gente que ya está en una situación donde no hay que preocuparse por ellos, ¿te fijas? Y se pone la concentración. El filósofo americano Harry Frankfurt dice que el discurso igualitario aliena al individuo moralmente, porque en vez de preocuparse por lo que es relevante éticamente, que es que no haya pobres, se preocupan de que hay ricos. Entonces lo que buscan es nivelarlos hacia abajo, reventarlos con impuestos, porque les da rabia que haya ricos. Pero lo que importa es ver cómo sacamos a los que están en problemas adelante, no rebajar a los que están arriba. Entonces ahí hay un problema con este discurso que a mi juicio es muy complicado, que a la gente la estimula negativamente. ¿Y por qué ese discurso ha permeado tanto y este otro, que ustedes de alguna manera han venido a reivindicar, te diría, en el continente, ha quedado tan relegado? Eso es un poco lo que abordás en el primer libro cuando hablas del tema de la cultura. Exacto. La fatal ignorancia de la derecha. Exactamente, yo creo que tiene que ver con, ahora hablaba de la derecha chilena sobre todo, pero yo creo que tiene que ver con que este discurso no se oye, nadie lo dice. Hay poca gente dispuesta a decirlo. Se oye más en Estados Unidos, en Inglaterra, inclusive, pero en general en América Latina es muy ausente. Es decir, señores, ¿saben qué? La igualdad más importante
tiene que ver con que haya buenas oportunidades, no con que todos tengamos lo mismo, aunque estemos en la miseria. Lo que importa es sacar a los pobres adelante y no si la gente está andando en Rolls Royce, y eso no es relevante. Además, no todos queremos lo mismo. Hay muchos que podemos no querer andar en Rolls Royce y hay otros que sí. Exactamente. Y que no nos quedamos contentos con distintas cosas. No para todos igual. Exactamente. Entonces no pongamos tanto el acento en la diferencia de riqueza si uno tiene un Rolex y el otro tiene un Casio.